Suscríbete al canal, haz clic en la campanita y dale me gusta. Cada semana hay una nueva historia. Crónicas de capibaras, aventuras en el mar. Primera historia. Encuentro con el barco mágico. El bosque recibía el nuevo día con silencio y tranquilidad. Los rayos del sol se filtraban a través de las densas ramas, bailando sobre la hierba verde. En la acogedora casa de capibaras, reinaba la habitual agitación de la mañana. Mamá Vara, cantando una canción, estiraba la masa para el pastel de bayas, mientras papá Capi intentaba terminar de leer el periódico a pesar del ruido a su alrededor. Lina y Bob discutían acaloradamente sobre la mejor manera de buscar setas comestibles, y Tika, la más joven de las capibaras, no podía quedarse quieta. Él corría a la cocina, salía de nuevo al porche, miraba debajo de la mesa. Parecía que la energía lo desbordaba. Tika, ¿qué te pasa hoy? Mamá Vara levantó la vista del pastel. Estás corriendo, como un loco. Mamá, papá, exclamó Tika, casi volcando el jarrón con las bayas. ¿Y ustedes alguna vez han visto un barco? Bueno, ¿saben? Así, con grandes velas, que puede cruzar todo un océano. ¿Un barco? Preguntó papá Capi, apartando la vista del periódico. ¿Por qué de repente te acordaste de los barcos? Escuché a tío Muram contar historias. Tika estiró sus patas hacia adelante, como si estuviera dibujando en el aire un velero. Dijo que en tiempos antiguos apareció un barco mágico en el río, que navegaba por el viento y el agua. ¿Se imaginan? Quizás todavía está por aquí, en algún lugar. ¿Un barco mágico? Bob resopló, siempre con una actitud escéptica. Suena como cuento de hadas. ¿Lo creíste? ¿Y si es verdad? Entró Lina, siempre dispuesta a apoyar cualquier aventura. Las leyendas tienen algo de verdad, leyendas o no, pero en el río hace tiempo que nadie ha visto nada mágico. Tika, te preocupas por el barco, como si ya lo vieras. ¿Y si lo sentí? Dijo Tika, con ojos abiertos. Tika, te preocupas tanto por el barco como si ya lo hubieras visto. ¿Y si lo sintiera? Dijo Tika con los ojos muy abiertos. ¿Saben? Como si nos estuviera llamando. Tenemos que encontrarlo. Lina, que amaba las aventuras, se puso en posición y sonriendo se dirigió a papá Capi. Bueno, ya que nuestro capitán Junior está listo para buscar, ¿por qué no vamos a comprobarlo? Quizás encontremos algo interesante. O veremos a Tika corriendo por la orilla, resopló Bob. Está bien, suspiró papá Capi mientras doblaba el periódico. Al río sin juegos. Podemos dar paseo al río. Pero nada de tonterías. ¿Lo prometen? La familia capibara caminaba por los senderos sombreados del bosque, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Tika, como siempre, iba adelante. Saltaba sobre las raíces de los árboles, miraba debajo de los arbustos y de vez en cuando no anunció que sintió algo extraño. Lina lo seguía con un cuaderno en las patas. Listo para anotar todo lo inusual, Bob caminaba detrás, sin soltar el compás y el mapa. ¿Estás seguro de saber a dónde vamos? Preguntó Bob, dejando caer, mirando a Tika, por supuesto. Con confianza, afirmó Tika. Pero de inmediato se detuvo. Bueno, no estoy del todo seguro. Río él señaló. ¡Genial! Él movió la pata en una dirección indefinida. ¡Excelente! Bob murmuró, ajustándose el sombrero. Espero que no nos lleves a la espesura como la última vez, se rió Lina. ¿Recuerdas cómo nos perdimos entonces y luego encontramos ese claro con flores raras? Quizás ahora tengamos suerte. Cuando finalmente llegaron al río, se les presentó un paisaje tranquilo, casi de cuento. El agua era transparente y brillaba bajo los rayos del sol. Alrededor había altos árboles, y los juncos se movían con el viento. Pero había algo inusual en este lugar. ¡Miren allá!, exclamó Tika, señalando con la pata. A lo lejos, detrás de la densa maleza, se podía ver algo grande y oscuro. Lina se acercó con curiosidad, mientras Bob se movía hacia ella con cautela. Cuando las capibaras llegaron al lugar, se quedaron sin aliento. En la isla,
rodeada de densos arbustos y juncos, había un verdadero barco. Su casco estaba decorado con tallas que representaban criaturas marinas, y las velas brillaban con una luz suave, como si dejaran pasar los rayos del sol a través de ellos. Esto. Es real, susurró Lina cubriéndose la boca con la pata. Parece un sueño, murmuró Bob, mirando el barco con desconfianza. ¿Cómo llegó aquí? Es un barco mágico, gritó Tika, lanzándose hacia adelante. ¡Ya lo dije! Nos estaba esperando. Tika, detente. Bob intentó retener a su hermano, pero este ya estaba subiendo. Ni siquiera lo sabemos. Lina preguntó si era seguro y saltó. Bob siguió. Sin esperar permiso, saltó detrás de Tika. Bueno, si esto es peligroso, alguien tiene que comprobarlo primero, dijo Bob, y lo siguió. A bordo del barco no había ni polvo ni suciedad. Todo parecía como si el barco acabara de salir del astillero. En el centro de la cubierta brillaba un cristal, incrustado en el timón. Su resplandor azul parecía al mismo tiempo cálido y misterioso. ¿Qué es esto? ¿El corazón del barco?, susurró Lina, estirando la pata hacia el cristal. No lo toques, Bob, la detuvo rápidamente. No sabemos qué es esto, pero antes de que alguien pudiera decir algo, el cristal brilló más intensamente y el aire se llenó de una voz profunda, pero amable. Les doy la bienvenida, valientes viajeros. ¿Me encontraron? ¿Entonces están listos para partir? ¿Quién habla? Bob miró a su alrededor. Pero, además de ellos, no había nadie más en el barco. Es un barco. ¡Está vivo!, exclamó Tika. Mía con nombre, es estrella de mar, continuó la voz. Estoy hecho para grandes viajes. ¿Están ustedes listos para ser mis capitanes? ¡Listos!, gritó Tika, levantando las patas al aire. Espera. El vino interrumpió. ¿A dónde quieres llevarnos y por qué?, ¿A dónde? La magia del océano está en peligro, respondió el barco. Pero primero, sin embargo, deben demostrar que son dignos. Cada uno de ustedes tendrá una prueba importante. ¿Una prueba? Bob frunció el ceño. ¿Qué significa eso?, Sabrán exactamente cuándo será el momento, dijo la voz. Y mientras tanto, agárrense fuerte. Nuestro viaje comienza. El barco tembló como si cobrara vida. Sus velas se llenaron de un viento invisible y comenzó a moverse lentamente por el río. Las capibaras se miraron entre sí y sintieron un ligero escalofrío. Estaban de pie en el umbral de algo grande. ¿Realmente estamos navegando?, preguntó Bob con preocupación, mirando la orilla que se alejaba. Parece que sí, respondió Lina sonriendo. Y a mí me encanta. Tika estaba de pie en el borde, con los ojos muy abiertos. Sabía que este día sería especial. En el horizonte, donde el río se unía con el cielo, se vislumbraban las vagas siluetas de una isla. El barco cortaba suavemente el agua, prometiendo nuevos misterios, peligros y descubrimientos. Así comenzó la gran historia marina de las capibaras, donde cada ola ocultaba un misterio y cada día prometía un nuevo desafío. Crónicas de capibaras, aventuras marinas. Historia 2. El capitán, estrella de mar. Las velas del barco, impregnadas de luz, parecían absorber la energía de los rayos del sol. El cristal mágico en el timón brillaba suavemente, mientras el barco navegaba por el río, con tal confianza, como si supiera el camino mejor que cualquier capitán. La familia de capibaras exploraba la cubierta, maravillándose de su singularidad. Todavía no puedo creer que estemos en este barco, murmuró Bob, mirando al cristal. Parece que está vivo, porque él sí está vivo, exclamó Tika con alegría, corriendo alrededor del mástil. ¿Escucharon cómo nos habla? Este es un verdadero barco mágico.
Creo que es algo más que solo magia. Pensativo, dijo Papacapi, pasando su pata por los intrincados patrones en el costado del barco. Este barco tiene su propia historia. Necesitamos entenderlo. ¿Pero quién es entonces su capitán?, preguntó Lina, mirando hacia el horizonte. Si el barco está vivo, quizás no necesita un capitán en absoluto, justo como si respondiera a sus palabras. El cristal de repente brilló más intensamente, y el aire se llenó de un suave sonido melódico que recordaba el susurro de las olas y el viento. En la cubierta apareció una figura, como si estuviera tejida de luz. Ella lentamente tomó forma, y ante las capibaras se presentó un alto marinero con una espesa barba en forma de marinero, y sus ojos brillaban como botellas, como si en ellos se reflejara el mar infinito. «Bienvenidos, viajeros», dijo él, inclinándose en una ligera reverencia. Soy el concapitán de este barco. Mi nombre es el Capitán Estrella de Mar, Capibaras Paralizadas. Mirando al misterioso desconocido, Lina fue la primera en romper el silencio. ¿Eres real? ¿O tú también eres parte de la magia? ¿De este barco? Soy un espíritu vinculado a este barco, respondió el capitán con una amable sonrisa. Pero eso no me hace menos real. Estoy observando a cada uno que pisa mi cubierta. Y ustedes, él miró a las capibaras, me agradan. ¿De verdad?, dijo Tika saltando. ¿Me gustáis? ¿De verdad?, exclamó Tika saltando hacia el capitán. ¿Podemos ser tu equipo? Porque somos geniales. Ser una tripulación no se trata solo de aventuras. El pequeño capibara se dirigió a Tika. ¿Están listos? Por supuesto, afirmó Tika. ¿Listos? Listos. ¿Para qué? ¿Están listos para esto? Por supuesto, estamos listos, afirmó Tika, pero los capibaras se miraron. ¿Para qué nos necesitas?, preguntó Bob. Si manejas el barco, ¿por qué necesitas tripulación? El capitán pensó, preguntó. Bob, si tú mismo manejas el barco, ¿para qué necesitas una tripulación? El capitán se enderezó pensativo. Su mirada se volvió más seria. Este barco no es solo un medio de transporte. Él es parte de una misión. La magia del mar, como la magia de tu bosque, está amenazada. Y no podré enfrentar esto solo. Los necesito a ustedes. ¿Por qué nosotros?, preguntó Lina. Pero somos solo capibaras. No solo capibaras, sacudió la cabeza el capitán. Ustedes tienen cualidades que a mí me faltan. El capitán miró a su alrededor en la cubierta. Cada uno de ustedes tiene un don que ayudará a salvar el océano. Y este es su viaje. La oportunidad de descubrir esos dones. El capitán miró a su alrededor en la cubierta. Dirigiendo a superficie, recordando algo lejano. Alguna vez, este barco fue parte de la gran flota. Defendimos los mares de la oscuridad que intentaba consumir toda forma de vida. Pero día, el enemigo resultó ser más fuerte. Nuestras fuerzas fueron destruidas. Él guardó silencio por un momento. Me convertí, en parte, del barco para continuar lucha. Es triste. Silencio, dijo Alina. No es triste. Es necesario, respondió el capitán. Ahora existo para ayudar a aquellos que pueden continuar nuestra causa. He visto a muchos que intentaron abordar este barco, pero solo unos pocos estaban listos. ¿Y tú crees que estamos listos?, preguntó Bob con duda. Su disposición depende de ustedes mismos, respondió el capitán. Este barco pone a prueba a quienes lo abordan. Las pruebas que les esperan lo mostrarán. Podrán convertirse en un verdadero equipo. ¿Pruebas? Los ojos de Tika se iluminaron. Me encantan los desafíos. No es solo un juego, pequeño capitán, dijo el capitán con una sonrisa. Su primera prueba comenzará ahora mismo. El capitán no tuvo tiempo de terminar su frase. Como las velas del barco temblaron, el viento se intensificó y el barco comenzó a balancearse en las olas, aunque el río permanecía tranquilo. El cristal en la mano brilló y la voz del capitán se volvió severa. Para continuar el camino, deben izar las velas. Pero tengan en cuenta, cada vela se iza solo entonces. Cuando trabajan juntos, ¿cómo funciona eso? Bob preguntó, ya agarrándose del capitán.
En cada mástil hay un mecanismo que reacciona a su sincronización, explicó el capitán. Si alguno de ustedes pierde la concentración, la vela bajará. ¡Suena! ¡Divertido! Gritó Tika, ya trepando al nivel inferior del mástil. Lina y Bob se lanzaron hacia las otras cuerdas, mientras que Papá Capi examinaba atentamente el mecanismo, tratando de entender su lógica. Debemos tirar al mismo tiempo. Ordenó. A la cuenta de 3. 1 vez. 2. ¡Tiramos!, exclamó Tika antes de tiempo, y el mecanismo se detuvo con un estruendo. Tika, suspiró Lina. Hagámoslo de cara nuevo. Bueno, ahora escucha a papá. Después de varios intentos, las capibaras aprendieron a trabajar juntas. Cada vela, izada con su esfuerzo, brillaba más intensamente y el barco se volvía cada vez más estable. Cuando se izó la última vela, el capitán asintió con aprobación. Bien hecho. Han dado el primer paso para convertirse en un verdadero equipo. Cuando el viento se calmó y el barco recuperó su equilibrio, el capitán se dirigió a las capibaras. Esto es solo el comienzo. Delante de ustedes les esperan muchos más desafíos. Escúchense unos a otros. ¡Lo lograremos!, exclamó Tika. Haremos nuestro mejor esfuerzo, añadió Lina. Escúchense unos a otros, exclamó Tika. Nos esforzaremos, añadió Lina. Adelante, hacia un nuevo horizonte, dijo el capitán, desapareciendo. Haremos nuestro mejor esfuerzo, añadió Lina sonriendo. Entonces adelante, hacia un nuevo horizonte, dijo el capitán, y su figura comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en la luz del cristal. Hasta la próxima prueba, querido. El barco volvió a llenarse de viento y comenzó a avanzar. En el horizonte aparecieron de nuevo los contornos nebulosos de una isla desconocida. Bueno, equipo, ¿están listos para el siguiente paso? Preguntó Papá Capi. Siempre. Listos. Las capibaras respondieron al unísono. Así comenzó su verdadera odisea marina, donde no solo navegaban hacia su objetivo, sino que también aprendían a ser un verdadero equipo. Crónicas de la capibara, aventuras marinas. Historia tercera. La isla misteriosa de los sueños. El barco, estrella de mar, se balanceaba lentamente sobre las olas, acercándose a la enigmática isla. Sus contornos se volvían gradualmente más nítidos. Una alta cima rocosa enmarcada por una densa niebla se extendía hacia el cielo y un espeso bosque parecía cubrir todo a su alrededor, ocultando sus secretos. Incluso el río, que parecía tranquilo hace un momento, ahora parecía cobrar vida, bañando el barco con pequeñas olas. Esto parece extraño, murmuró Bob, de pie junto a la borda, como si esta isla nos estuviera esperando. Por supuesto que nos espera, exclamó Tika, saltando. Porque estamos aquí para encontrar tesoros. ¿Verdad, capitán? El cristal en el timón brilló suavemente, y la voz del capitán llenó el aire. Esto no es solo una isla. Pone a prueba tus deseos. Cada uno que pisa su tierra se enfrenta a su anhelo más preciado. Pero tengan cuidado. A veces los deseos esconden peligros. ¿Y si mi deseo es comer un enorme pastel? Con esperanza, preguntó Tika. Entonces, sí, prepárate para que sea demasiado grande para ti, se rió Lina, ajustándose la bufanda. La isla se llama Isla de los Sueños, continuó el capitán. Aquí deben entender qué es lo que realmente importa, y solo entonces el camino hacia adelante se abrirá. Cuando el barco echó anclas en la orilla arenosa, la familia capibara bajó por la pasarela. La niebla comenzó a disiparse, revelando un sendero que conducía al interior del bosque. El bosque estaba extraordinariamente silencioso, sin canto de pájaros. No había canto, ni susurro de hojas. Solo una ligera brisa jugaba entre las ramas, creando una melodía apenas perceptible.
No me gusta esto, murmuró mamá capibara, abrazando más fuerte a Tika. Está demasiado silencioso aquí. A mí me gusta, sonrió Tika, escapándose de sus patas. Eso significa que nos espera algo increíble. ¡Tika! ¡No te alejes! Lo llamó papá Capi. Pero el joven capibara ya había desaparecido detrás de los arbustos. Lina y Bob corrieron tras él, mientras que los padres los seguían tranquilamente, mirando a su alrededor. Lugar extraño, dijo papá Capi. Parece como si tuviera vida propia. O nos están intentando atraer a propósito, añadió mamá Vara. De repente, el bosque cobró vida. El sendero por el que caminaban las capibaras se dividió en varios caminos, cada uno de los cuales conducía en diferentes direcciones. En las piedras de la bifurcación aparecieron símbolos luminosos que formaban palabras. Elijan el camino de su corazón, leyó Lina. ¿Qué significa eso? Tal vez debemos tomar caminos diferentes, sugirió Bob. Cada uno de nosotros tiene su propio corazón. Eso suena como una trampa, objetó mamá Vara. Debemos permanecer juntos. ¿Y si esto es parte de la prueba?, dijo pensativo papá Capi. Quizás realmente necesitamos entender lo que queremos. Después de una breve discusión, las capibaras decidieron separarse, acordando reunirse nuevamente en un lugar convenido. Buena suerte. Silencio, dijo Bob, dirigiéndose a uno de los senderos. Hasta luego, gritó alegremente Tika, desapareciendo tras la curva. Mamá Vara eligió el camino que conducía a través de un prado floreciente. Todo estaba lleno de aromas de flores y el canto de los pájaros. Se detuvo para inhalar el aroma, pero de repente sintió que la rodeaba una extraña sensación de inquietud. En el sendero delante de ella vio a muchos pequeños animales, ardillas, conejos, pájaros. Parecían cansados y asustados. Algunos de ellos lloraban. ¿Qué ha pasado, pequeños?, preguntó suavemente mamá Osa, agachándose. «¿Nuestro hogar está destruido?», respondió en voz baja la ardilla. Una gran tormenta destruyó nuestros nidos. No sabemos dónde escondernos y casi no queda comida, añadió el pequeño conejo. Mamá Osa miró a los animalitos con tristeza. Su corazón se encogió, pero al mismo tiempo sintió calidez, como si supiera lo que debía hacer. Les ayudaré, dijo. Ella, firmeza. Encontraremos un lugar donde puedan empezar de nuevo. Reuniendo a los animalitos en un círculo, los guió a través del bosque, ayudándoles a encontrar rincones escondidos donde construir nuevos hogares y recolectar bayas y nueces. Con cada paso su cuidado llenaba el bosque de luz y los animales comenzaban a sonreír. Cuando su camino terminó, apareció ante ella una silueta resplandeciente en forma de estrella. Stepsy, él cuida de los demás, pronunció una voz. Sigue adelante. Papá Capi eligió un sendero que conducía a través de un denso bosque. Aquí el aire era pesado y cada árbol parecía inclinarse, más cerca, como si lo estuvieran observando. En su camino se encontró con un grupo de capibaras que parecían desorientadas. «Estamos atrapados aquí», dijo uno de ellos. «Este bosque parece encantado. No podemos encontrar la salida». «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó papá Capi. «Seguimos una luz guía, pero desapareció», explicó otra capibara. Papá Capi miró a su alrededor. El bosque realmente parecía confuso y cada sendero parecía no llevar a ninguna parte. Pero no podía dejar a estas capibaras en apuros. Está bien, les ayudaré a salir, dijo él. Confianza. Vamos a movernos juntos. Usando su bastón, comprobaba el camino, vigilaba cada paso y apoyaba a los que se cansaban. Cuando las capibaras empezaron a entrar en pánico, él las calmaba. «Encontraremos la salida si estamos juntos». Lo principal es confiar en mí. Después de un largo camino a través del bosque, finalmente llegaron a un claro abierto. En el borde, papá Capi vio una estrella brillando con luz intensa. Has demostrado que, sin lugar a dudas, video, presentación.
dijo una voz familiar. Y tú podías seguir adelante. Tika caminaba por su sendero tarareando una canción. De repente se encontró en un claro donde había una enorme mesa llena de todo tipo de dulces, pasteles y tortas, caramelos, incluso sus bayas de chocolate favoritas. Todo se veía tan apetitoso que no pudo resistirse. «Este es el mejor lugar del mundo», exclamó. Sentándose a la mesa, puedo comerlo todo, pero en cuanto dio un mordisco, el pastel se convirtió en polvo amargo y Tika saltó, atónito. «¿Qué está pasando?», susurró. Delante de él apareció una figura luminosa parecida a Capi. Esta es tu prueba, pequeño, dijo ella. Los verdaderos deseos siempre se requieren, pero en el trabajo se convierten en tus sueños. Lina salió hacia un enorme lago. Su agua era tranquila y lisa como un espejo. En el reflejo se vio a sí misma, fuerte, segura, liderando a otros. «Eso es lo que quiero. ¡Quiero!», dijo ella. «Quiero ser líder». Pero cuando dio un paso hacia el lago, el agua se agitó y su reflejo desapareció. En su lugar, vio a su familia, de pie junto a ella. No puedes ser líder, Botita, pronunció una voz suave. Tu fuerza está en aquellos que caminan a tu lado. Bob encontró una vieja biblioteca llena de libros. En los estantes estaba escrito respuestas a todas las preguntas. Se apresuró a alcanzar el primer libro, pero no pudo levantarlo. ¿Qué?, preguntó él mirando a su alrededor. Las respuestas se dan a aquellos que están listos para hacer las preguntas correctas, respondió una voz desde la oscuridad. Cuando las capibaras se reunieron, de nuevo en el claro con la estrella, parecían cansadas pero felices. Eso fue extraño, admitió Bob, pero entendí que el conocimiento no llega de inmediato. Y yo entendí que somos más fuertes juntos, añadió Lina. Y yo aprendí que no se puede obtener todo tan fácilmente, dijo Tika, avergonzado. Y yo entendí que cuidar de los demás me hace más fuerte, sonrió mamá Vara, mirando a sus hijos. Y yo entendí que el liderazgo es una responsabilidad, dijo en voz baja Papá Capi, Ice, poniendo su pata sobre el hombro de Tika. Y cada uno de nosotros puede ser un líder si es necesario. La estrella brilló más intensamente y la voz del capitán llenó el aire. Han pasado su prueba. Ahora están listos para seguir adelante. Su viaje continúa. Cuando las capibaras regresaron al barco, sintieron que se habían acercado más entre sí. El barco levantó anclas y se dirigió más allá hacia el horizonte. En el horizonte se vislumbraban nuevos misterios y desafíos, y la familia estaba lista para enfrentarlos. Capitán de las Crónicas Aventuras Marítimas. La cuarta historia. La canción de las profundidades oceánicas. El barco, Estrella de Mar, se balanceaba con confianza sobre las olas, dejando atrás la isla nebulosa de los sueños. La familia capitán se reunió en la cubierta, discutiendo sus recientes aventuras. Un viento suave llenaba las relucientes velas, y el barco avanzaba como si supiera el camino por sí mismo. Todavía no puedo creer que esa isla fuera tan mágica, dijo Lina, mirando la silueta que se alejaba. Pero fue extraño. No solo aprendimos algo sobre nosotros mismos, sino que también nos sentimos más fuertes. Estoy de acuerdo, asintió mamá Vara. Pero espero que la próxima parada sea menos enigmática. A mí me gustó, exclamó Tika. ¿Y qué sigue, capitán? ¿Más pruebas? El cristal en el timón brilló y la voz del capitán llenó el aire. Su camino los lleva al siguiente destino, a las profundidades del océano. Allí se esconde una de las antiguas canciones que mantiene el equilibrio entre la tierra y el agua.
Pero para encontrarla tendrán que descender allí, donde la luz casi no llega, y comprender cómo suena el silencio. A las profundidades del océano, Bob frunció el ceño. Eso suena peligroso, pero emocionante. Interrumpió Tika. Nadaremos como peces. No se apresuren, advirtió el capitán. El océano no solo oculta belleza, sino también sus secretos. Tendrán que confiar el uno en el otro y aprender a escuchar su voz. La familia del capitán observaba con interés cómo el río se expandía gradualmente, convirtiéndose en un vasto espacio acuático. El barco redujo la velocidad, acercándose al lugar donde la ola se veía casi negra y el viento se calmó. Sobre ellos se extendía un cielo estrellado, y solo el suave parpadeo de las criaturas luminosas bajo el agua recordaba que el océano estaba lleno de vida. ¡Estepa! «Estepa», susurró Lina. ¿Quién hizo que el océano contuviera la respiración? ¿O nos está esperando?, añadió Bob. El capitán volvió a hablar. Las profundidades del océano son el lugar donde se guarda la canción de las profundidades. Ella sostiene la magia del agua, llenándola de vida. Pero últimamente la canción ha comenzado a debilitarse. Necesitarán encontrar su fuente y devolverle su fuerza. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó Mamá Vara. El barco les ayudará, respondió el capitán. Su magia creará una protección para ustedes. Pero recuerden, escuchen al océano. Él mismo les dirá qué hacer. El cristal en el timón brilló más intensamente y el barco comenzó a transformarse. Sus costados se volvieron transparentes, como si estuvieran hechos de vidrio, y las velas se enrollaron, dejando espacio para una cúpula que cubrió la cubierta. Dentro, las capibaras se sentían completamente seguras. ¿Estamos buceando?, se sorprendió Tika al ver cómo el agua comenzaba a rodear el barco. Parece que sí, asintió Papá Capitán, admirando el paisaje a su alrededor. El barco se sumergió suavemente en el agua y ante las capibaras se abrió un mundo submarino mágico. Alrededor nadaban peces luminosos. Las medusas brillaban con tonos multicolores y las algas se balanceaban al ritmo de una corriente invisible. Susurró Lina. «Cuentos, cuentos, cuentos. Miren allí», gritó Tika, señalando el cañón luminoso al frente. «Ese es nuestro camino», el capitán confirmó. Tienes razón. Allí comienza la canción. Sigan la luz, pero tengan cuidado. El calor puede ser engañoso. El barco se movía lentamente a lo largo del cañón y los sonidos comenzaron a desvanecerse. Solo un murmullo, el murmullo del agua, rodeaba al capitán. De repente sintieron una extraña presión, como si las mismas profundidades los estuvieran observando. «Es extraño», dijo Bob en voz baja. «Siento como si algo nos estuviera llamando». «Yo también», añadió Lina. Pero no es una voz, es algo dentro. Llegaron a una enorme cueva, iluminada desde dentro con una suave luz azul. En el centro de la cueva había un gigantesco instrumento de concha, del cual apenas se escuchaba una melodía. «Es ella», exclamó Tika. Es la canción. Pero suena tan débil, observó Mamá Vara. ¿Qué le ha pasado? Eso es lo que deben averiguar, dijo el capitán. La canción está muriendo. Pero, ¿ustedes pueden salvarla? El capitán salió cuidadosamente a la cubierta, protegida por una cúpula, y se acercó al instrumento. Alrededor de ellos comenzaron a aparecer imágenes, visiones de lo que había sucedido. Vieron una antigua entidad marina que protegía la canción y una sombra oscura que intentaba robar sus poderes. «¿Quién es?», preguntó Lina. Es el mal que se despierta en el océano, respondió el capitán. Quiere usar la canción para la destrucción. De repente la cueva comenzó a temblar y una sombra gigante emergió de las profundidades. Era una criatura hecha de agua y oscuridad. Intentaba silenciar la canción.
destruyendo el instrumento. Debemos hacer algo, gritó el sacerdote. ¿Pero qué?, preguntó Tika, temblando de miedo. La canción responde a los sentimientos sinceros, dijo el capitán. Deben cantar para restaurar su poder. ¿Cantar?, preguntó Lina. No importa, dijo con confianza el padre capitán. Lo importante es cantar juntos. La familia de capibaras, tomados de las patas, comenzó a cantar. Sus voces, aunque no armoniosas, pero sinceras, se fusionaron con la melodía del instrumento. La canción comenzó a sonar más fuerte y la luz llenó la cueva. La criatura oscura intentó resistirse, pero el brillo de la luz la destruyó. Las profundidades nos llaman, sí, la verdadera paz. El susurro suave de las olas fluye, como tu voz clara. Escuchamos el piano, la respiración en la noche. Mejora su fuerza y en esta canción comenzamos una canción sobre que estamos con ustedes, sobre que estamos con ustedes, llena de luz todos ellos como nosotros. Tú, destino, vive orgulloso y amable. Cae como el oro, sin duda, no dudes. Los necios viven despegando sus oídos de ustedes. El océano susurró, lo lograrán ahora. No dejaremos de cantar, suena la cuerda. Y con magia la naturaleza se llena. Oh, canción del agua lleva luz. Llena de luz brillante, los corazones se despiertan. Sonido. Espera, por favor. La magia de la ola cuelga en el borde. Mágicamente, siempre contigo la canción Kia, Mangu y Agua. Cuando todo se calmó, el instrumento sonó de nuevo. La canción se volvió fuerte y pura, llenando el océano de magia. Criaturas luminosas llenaron la cueva, bailando alrededor de las capibaras. ¡Lo lograron!, dijo el capitán. ¿Han devuelto la canción al Jan? Lo hicimos juntos, sonrió mamá capibara, mirando a su familia. Eso fue genial, añadió Tika. ¿Y ahora podemos tener pastel? Todos se rieron y el barco comenzó a subir a la superficie. Sabían que aún quedaban muchas pruebas por delante, pero eso no los asustaba. Cuando el barco volvió a salir a la superficie, las capibaras estaban en la cubierta, disfrutando del viento fresco. Parece que con cada prueba aprendemos algo nuevo, dijo Bob. Y nos hacemos más fuertes, añadió Lina. Y también más hambrientos. Se rió Tika. Hacia un nuevo horizonte, pronunció papá capibara. El barco se dirigió hacia el siguiente destino,
dejando atrás un océano resplandeciente lleno de vida y magia. Suscríbete al canal, haz clic en la campanita y dale me gusta. Nuevas historias cada semana. Crónicas de capibaras, aventuras marinas. La quinta historia, El laberinto de los remolinos. El barco Estrella de Mar se deslizaba lentamente por la superficie espejada del océano. El viento casi se había calmado y las velas colgaban inmóviles. La familia Capibar se reunió en la cubierta, disfrutando del silencio después de la llegada de aventuras intensas. «Qué tranquilo está aquí», murmuró Lina, mirando el horizonte. Incluso demasiado tranquilo. Dico saltó y miró por la borda. Podría haber aquí algún monstruo marino. Tranquilo, cálmate. Bufó Bob revisando el mapa. Acabamos de lidiar con una cueva submarina. ¿Crees que los monstruos nos asustarán? El cristal en el timón se iluminó y la voz del capitán resonó sobre la cubierta. Nuestro camino pasa por el laberinto de remolinos, un lugar donde las corrientes crean los patrones más complejos, ocultando antiguos secretos. ¿Laberinto?, preguntó Papa Capi. ¿Eso suena peligroso? Peligroso, pero necesario, respondió el capitán. Solo atravesando el laberinto encontrarán la siguiente clave para salvar la magia del océano. Esta clave es un antiguo amuleto que contiene el poder de las corrientes de los vientos. Con su ayuda, se puede restaurar el equilibrio entre las corrientes oceánicas y la magia celestial que alimenta todo nuestro mundo. La familia Capibara se reunió en la borda cuando el horizonte comenzó a cambiar. A lo lejos apareció una extraña área de agua, donde el océano parecía cobrar vida. Remolinos de diferentes tamaños giraban a una velocidad increíble, creando patrones complejos, similares a un baile. ¿Ese es el laberinto?, preguntó Mamá Vara, frunciendo el ceño. ¿Cómo podremos llegar allí?, explicó Capi. ¿Laberinto? No es solo una prueba de navegación, sino también una prueba de su unidad. Cada remolino, un enigma, y solo los esfuerzos conjuntos les permitirán avanzar. El barco se acercó lentamente al primer remolino. Las corrientes alrededor comenzaron a temblar, como si presintieran la cercanía. En la superficie del agua, frente al primer remolino, brillaron símbolos luminosos. Cambiaban, formando secuencias que recordaban patrones de estrellas. «Parece un rompecabezas», comentó Bob, entrecerrando los ojos. ¿Pero cómo resolverlo? Los símbolos indican un ritmo, dijo el capitán. Para coincidir con el patrón, deben mover el barco, ajustándose a las líneas cambiantes. El timón y las velas deben seguir el ritmo de los símbolos que muestran cómo interactúa la corriente. Es como un baile, donde cada movimiento es importante. Lina asumió el papel de coordinadora. Papá, maneja el timón. Tika, observa los símbolos. Bob, vigila las corrientes. La familia comenzó a trabajar junta, siguiendo los cambios en el agua. Papá Capi movía el timón con esmero, siguiendo los más mínimos cambios en las líneas de la superficie del agua, mientras Bob anunciaba las secuencias visibles en los símbolos luminosos. Lina coordinaba las acciones ayudando a conectar el ritmo de los símbolos con el movimiento de las velas, y Tika, de pie en la proa del barco, gritaba cuando el siguiente patrón coincidía con la dirección de las corrientes. Finalmente, cuando los símbolos se sincronizaron completamente con el movimiento del barco, el remolino comenzó a desacelerar y luego abrió el camino hacia adelante. «Excelente trabajo», exclamó Mamá Vara. «Hemos superado la primera etapa». Avanzando, el barco entró en una zona donde los remolinos se volvían cada vez más complejos. Algunos de ellos se entrelazaban, creando la ilusión de espirales infinitas. La voz del capitán advirtió: «Aquí es importante no solo la coordinación, sino también la intuición. Escuchen al océano. Él les indicará hacia dónde moverse». Dico, apoyado en la borda, de repente gritó:
Oigo algo. Como si el agua susurrara y nos guiara. Esa es la pista, dijo Papá Capi. Sigamos el sonido. La familia capibara se movía lentamente, escuchando atentamente. El susurro del agua se volvía cada vez más claro, como si una voz invisible indicara el camino. Cada corriente indicaba la dirección, y los capibara ajustaban el movimiento del barco en respuesta a estas señales silenciosas. Sentían cómo el agua los guiaba, como si los invitara a un baile armonioso, donde cada acción es importante. Cuando llegaron al centro del laberinto, el agua de repente se oscureció. Debajo del barco apareció una enorme sombra, moviéndose suavemente pero de manera amenazante. ¿Qué es eso?, preguntó Lina asustada, agarrando más fuerte el borde. Es el guardián del laberinto, respondió el capitán. Está comprobando su determinación. La sombra comenzó a elevarse, y pronto apareció frente al barco una enorme criatura que recordaba a un dragón de agua. Sus ojos brillaban y su cuerpo estaba compuesto de agua, girando en un movimiento eterno. Sí, serpiente, no rompas. Mi puerta, retumbó su voz. Fiesta. Cazan. Capaz de superar el miedo. Papá Capi dio un paso adelante. Venimos, en son de paz. Necesitamos restaurar la magia del océano. La criatura reflexionó, luego pronunció. Entonces, demuestren que son uno. Honor eterno creó el último remolino. El último remolino era enorme y parecía infranqueable. Su rotación era creada por varios flujos, cruzándose en una secuencia compleja. Capi, dijo. Solo si se mueven como un todo, todos podrán manejarlo. Lina asumió el mando. Bob, cuenta. ¿Cuándo cambiar de dirección? Tika, vigila la velocidad. Mamá, ayuda con las velas. Papá, mantén el timón recto y sigue el susurro del agua. Ella nos indicará el camino. La familia trabajaba junta, como un solo ente. Papá Capi miraba atentamente la superficie del agua, sujetando firmemente el timón, sintiendo cómo el susurro del agua parecía guiar su movimiento. Un poco más a la izquierda, decía con confianza, mientras giraba el barco. Bob observaba los símbolos con tensión y contaba en voz alta. 1, 2, 3, cambio. Lina, de pie junto al mástil, coordinaba el trabajo de las velas y su voz resonaba con confianza. Tika, vigila la velocidad. Cuando el siguiente patrón en el agua coincidió con el movimiento del barco, Dico, de pie en la proa, gritó alegremente. ¡Lo logramos! ¡Estamos en ritmo! El barco comenzó a moverse con más suavidad. El remolino se fue desacelerando gradualmente. Su giro se volvió suave y luego desapareció, abriéndonos un camino tranquilo. La criatura los observaba y finalmente asintió. Hemos demostrado que somos dignos. Vayan adelante y traigan la luz. Sí. Cuando el barco salió del laberinto, el agua alrededor se volvió tranquila y apareció un resplandor en el horizonte, una señal de hacia dónde moverse a continuación. La familia capibara, cansada pero feliz, estaba en la cubierta disfrutando del éxito. Eso fue increíble, dijo Lina. Lo hicimos juntos. Esto es solo otro paso en nuestro camino, dijo Papá Capi con una ligera sonrisa. Adelante, hacia nuevas aventuras. El barco aceleró, dirigiéndose hacia el próximo misterio que los esperaba adelante. Capitán de las Crónicas, Aventuras Marítimas. Historia sexta. El secreto de las perlas marinas. El barco Estrella de Mar se deslizaba por las tranquilas aguas, dejando atrás el peligroso laberinto de remolinos. La suave luz de la mañana se esparcía sobre la superficie del océano, y el aire estaba impregnado de una sensación de frescura.
y algo desconocido. La familia Capitán disfrutaba de un raro momento de tranquilidad en la cubierta. Después de todas estas pruebas, es extraño que ahora esté tan tranquilo, dijo Lina, inclinándose sobre la borda. Su reflejo en el agua centelleaba, como si jugara con los rayos del sol. El silencio es maravilloso, respondió Papá Capitán. Pero sabemos que no está aquí para siempre. Y tenía razón. El cristal en el timón brilló más intensamente y la voz del capitán resonó sobre la cubierta. Su camino lleva al arrecife de perlas, un lugar donde se oculta la siguiente llave. Es un arrecife rodeado de perlas mágicas, cada una de las cuales contiene una parte del poder del océano. Pero tengan cuidado, el arrecife está custodiado por antiguos guardianes. «Perlas», exclamó Tika. Sus ojos brillaron de emoción. Verdaderos tesoros. Bob, más contenido, frunció el ceño. ¿Y qué guardianes son esos? ¿Nos esperan más pruebas? El capitán respondió. Los guardianes son los espíritus del arrecife, antiguas entidades que existen desde la creación de estas aguas. Protegen las perlas de aquellos que las buscan para su propio beneficio, sin comprender su verdadero significado. Cada perla no es solo un tesoro, sino un símbolo de poder, de armonía y conexión con el océano. Para pasar sus pruebas, deben demostrar que sus corazones son puros, sus intenciones sinceras y sus acciones reflejan respeto por la magia del océano. A medida que nos acercábamos al arrecife, el agua se volvía cada vez más transparente, revelando un asombroso mundo submarino. Enormes corales, brillando con todos los colores del arco iris, formaban verdaderas ciudades submarinas. Entre ellos nadaban peces de una belleza increíble, y entre los corales se veían perlas centelleantes. «Esto es, y simplemente increíble», susurró la mamá de Vara, mirando las brillantes profundidades. Pero cuanto más se acercaba el barco al arrecife, más se sentía la tensión en el aire. El agua alrededor comenzó a brillar y de repente aparecieron frente al barco 3 enormes figuras como si estuvieran hechas de luz y agua. Eran los espíritus del arrecife. El que se atrevía bajo la piel del hombre. Su voz resonó fusionándose con la niebla de las olas. Papá Capitán dio un paso adelante. Venimos en paz. Necesitamos restaurar la magia del océano y estamos buscando la clave que se encuentra aquí. Los espíritus se quedaron inmóviles y luego uno de ellos dijo: Pues si sus libros no son puros, aunque estas mismas sean nuestras pruebas, solo aquellos que sean dignos pueden tocar la perla sagrada. Frente al barco estalló una luz y el agua a su alrededor se volvió transparente como un espejo. En su superficie se veían símbolos, acertijos y rompecabezas. ¿Qué dices, tío Chai? Debemos decir que somos fieles, 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 dijo uno de los espíritus. Estos símbolos representan la corriente, los murmullos y las alas, y lugares de sueños que nunca entendimos. Pañó, señor. Subtítulos. Hechos por... Ella señaló el camino del centrífugo. Tiatorzok. Cada día yo vivo. Ella puede cerrar el camino para siempre. Bob tomó la iniciativa. Estudiaba atentamente los símbolos, recordando todo lo que sabía sobre las corrientes oceánicas, los corales y las criaturas marinas. Lina lo ayudaba, observando los detalles, y Tika, con entusiasmo, ofrecía sus ideas. Es como un mapa de corrientes y energía. Del arrecife, finalmente dijo Bob. Debemos conectarlos de manera que reflejen los flujos de la fuerza del océano. No es solo una tarea, es la clave para entender la armonía de este lugar. La familia trabajaba en el enigma, sumida en sus pensamientos. Largas discusiones sobre posibles combinaciones, intentos de descifrar los símbolos y establecer su conexión con el mapa no daban resultado.
Cada vez algo se escapaba, como si el propio enigma no quisiera ser resuelto. Bob, apretando el mapa en sus patas, casi se desesperó, cuando su mirada cayó sobre un diminuto símbolo, parecido a un punto apenas visible. Entre las complejas líneas, «Aquí está», exclamó. Ese símbolo resultó ser insuficiente, el verdadero elemento que ayudó a completar el mapa y entender el camino hacia el centro del arrecife. «Intenta conectar eso con esas corrientes», exclamó Lina, señalando el mapa. «Puede ser un error, pero no tenemos tiempo», respondió Bob, repasando sus cálculos en su mente. Tika, casi saltando de su lugar, gritó, emocionado. «Tenemos que arriesgarnos. Vamos más rápido». La familia se detuvo por un segundo y luego Papá Capi dijo en voz alta, «Actuemos. Adelante». Bob hizo los últimos cambios conectando las líneas. El agua alrededor del barco se iluminó. Los símbolos comenzaron a moverse y de repente la luz iluminó la superficie. El enigma fue resuelto. El espíritu, que los observaba, pronunció, «Ustedes, casi viejos, subtítulos creados por Dima». El barco entró en un área donde el agua de repente se oscureció. La visibilidad era casi nula y parecía que todo el mundo se había sumido en la noche. «¿Qué está pasando?», preguntó Alina asustada. «Aquí se escondían, en la oscuridad», explicó otro espíritu. «Doble caja, quiero decir. Bueno, todo ahora. ¿Por qué?». Papá Capi se aferró firmemente al timón, concentrando todos sus sentidos para captar las sutiles pistas que provenían del agua. Bob y Lina escuchaban atentamente los débiles sonidos de las corrientes, tratando de entender dónde su voz se hacía más fuerte o más suave. Tico, de pie en la proa del barco, captaba ávidamente con los ojos cualquier movimiento o destello de luz en el agua oscura. «Allí fue un poco más fuerte», exclamó Lina, señalando a la izquierda. «No, es un engaño», replicó Bob escuchando. El murmullo apenas audible, a la derecha, «debe estar aquí». «Veo algo», de repente gritó Tika, señalando hacia adelante a un tenue resplandor. «Mantén el rumbo». Papá Capi, confiando en la intuición de sus hijos, dirigió el barco hacia el punto señalado. La tensión aumentaba, pero en el último momento el agua frente a ellos se aclaró y una débil luz atravesó la oscuridad, abriendo el camino hacia adelante. «Allí», gritó Tika, al notar el tenue resplandor. «Allí está la salida». La familia, uniendo fuerzas, dirigió el barco hacia la luz, y pronto el agua volvió a ser transparente. «El espíritu dijiste, que podías confiar en eso. Este nombre es la base del camino húmedo, y no ha destiempo con él. El paso te espera con el siguiente misterio». En el centro del arrecife el barco se detuvo. Frente a las capibaras apareció una enorme perla, brillando tan intensamente que parecía iluminar todo el océano. «Este es el Genji corazón del arrecife», dijo el tercer espíritu. «Solo aquellos cuyos corazones son puros pueden tocarlo». Cada una de las capibaras se acercó a la perla y, al tocarla, expresó su deseo. «Quiero que la magia regrese al océano», dijo Papá Capi. «Quiero que todas las criaturas vivan en armonía», añadió Mamá Vara. «Quiero que el conocimiento nos ayude a proteger la naturaleza», dijo Bob. «Quiero que la alegría nunca abandone este mundo», exclamó Alina. «Y yo quiero que siempre tengamos aventuras», exclamó Tika. La perla brilló aún más intensamente y su luz parecía penetrar en lo más profundo de cada una de las capibaras. Los espíritus que los observaban vieron no solo las acciones, sino también la sinceridad de sus deseos. Sus deseos eran puros y reflejaban no solo sus aspiraciones personales, sino también su preocupación por los demás. Los espíritus exclamaron: «¿Han demostrado su camino?».
Amor y sinceridad, amor y sinceridad. Su fuerza está en la unidad. ¿Fuerzas? Calorcito. Es merecidamente suyo. De la perla salió un amuleto resplandeciente, brillando con todos los colores del arco iris. La clave para la siguiente misión. El barco dejaba el arrecife de perlas y a su alrededor las olas volvían a cantar. La familia Capi estaba en la cubierta agarrándose de las patas. Esto fue increíble, dijo Bob sosteniendo el amuleto. Es solo evidente. Otra página de nuestra historia, pronunció Papá Capi. Su voz sonaba segura e inspiradora. Adelante, hacia nuevos misterios y logros. En el horizonte apareció el brillo de una nueva aventura y la familia estaba lista para enfrentarla. Crónicas de Capi y aventuras marinas. Historia séptima. La tormenta y las velas de la esperanza. El barco Estrella de Mar avanzaba con confianza, dejando atrás el arrecife de perlas. El aire se volvió más fresco y el horizonte se cubrió de densas nubes grises. El viento se intensificaba, levantando olas que ahora rompían con un sordo rugido contra el costado del barco. La familia Capi se reunió en la cubierta, observando con preocupación la tormenta que se acercaba. Esto no parece una tormenta normal, dijo Bob, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Parece que nos está esperando. Lina apretó sus patas contra el pecho, mirando el cielo oscuro. ¿Recuerdan? ¿Es otra prueba? El timón brilló, y la voz del capitán confirmó sus temores. Tienen razón. Esta tormenta no es solo un fenómeno natural. Pondrá a prueba su determinación. Para superarla deben desplegar la fuerza de las velas de la esperanza. ¿Velas de la esperanza?, preguntó la madre de Vara, mirando al capitán con preocupación. ¿Qué significa eso? No son solo velas, explicó el capitán. Obtienen su fuerza de sus corazones. Solo la fe en ustedes mismos, en sus seres queridos y en el objetivo común podrá llenarlas. Si sus corazones dudan, Torm, ¿prevalecerá? El viento se intensificó repentinamente, convirtiendo las olas en crestas gigantes que se estrellaban con estruendo contra el barco. El trueno retumbó por el cielo y los relámpagos iluminaban momentáneamente el paisaje sombrío. La madre de Vara abrazó más fuerte a Tic, mientras Bob y Lina se apresuraban a ayudar a Papá Capi a reforzar los mástiles. ¡Sujeta el timón!, gritó Papá Capi tratando de hacerse oír por encima del ruido del viento. Lina, revisa las cuerdas. Bob, Conk, vigila las velas. ¿Qué puedo hacer yo?, gritó Tic, mirando el océano embravecido. Creer, pequeño, respondió suavemente, pero con firmeza mamá Vara. Tu fe es más fuerte. ¿Qué piensas?, asintió en silencio. Sus ojos brillaron con determinación. Subió a la cubierta superior y comenzó a gritar palabras de apoyo, animando a todos. Lo lograremos. Esta tormenta no nos detendrá. El barco se balanceaba en las olas, pero los esfuerzos de la familia no fueron en vano. Cuando todos los mástiles fueron reforzados, el cristal en el timón brilló más intensamente y las velas comenzaron a cambiar su apariencia. Comenzaron a brillar con una suave luz dorada, como si absorbieran la energía que emanaba de las capibaras. ¡Miren!, exclamó Lina, señalando hacia arriba. ¡Las velas! Están cobrando vida. Papá Capi sostenía el timón con esfuerzo, sintiendo cómo el barco se volvía más estable. Debemos seguir creyendo, Mike, gritó él. Esta luz es nuestra fuerza. Cada miembro de la familia se concentró en creer. En apoyarse mutuamente, Lina ayudaba con las cuerdas. Bob vigilaba las olas.
advirtiendo sobre las crestas que se acercaban, y Tika no dejaba de animar a todos. Su voz sonaba más fuerte. Las velas, al viento, llenas de su fe, comenzaron a brillar con tonos brillantes. Brillaban cada vez más intensamente, y pronto la luz dorada comenzó a extenderse por todo el barco, protegiéndolo de la furiosa tormenta. El océano parecía cobrar vida, lanzando pruebas nuevas y desafiantes. Las olas gigantes intentaban volcar el barco, pero la luz de la vela de la esperanza lo protegía, cortando la oscuridad y apagando la fuerza más feroz de la tormenta. En un momento, un rayo cayó justo delante del barco, pero el escudo dorado de luz lo absorbió. «Lo lograremos», gritó Tika. Su rostro brillaba de entusiasmo. Un poco más. Sin embargo, la tormenta no se calmaba. Parecía que la propia naturaleza los estaba poniendo a prueba al límite de sus fuerzas. Una ola, especialmente fuerte, casi volcó el barco, y por un momento, toda la familia Capi se quedó inmóvil, presa del miedo. ¡No! ¡Se rindan!, dijo en voz alta Papá Capi. ¡Estamos casi en la meta! Mamá Vara apretó las patas de Tika, y él sintió cómo el calor de su confianza se le transmitía. La familia volvió a concentrarse, dirigiendo su fuerza hacia la luz de las velas. Después de varios minutos tensos que parecían una eternidad, la tormenta comenzó a calmarse. Las olas se hacían cada vez más pequeñas, el viento se disipaba y las nubes empezaban a dispersarse. Las velas de la esperanza brillaban más que nunca, iluminando el camino hacia adelante. «Lo logramos», dijo Lina en voz baja, abrazando a Bob. «Lo conseguimos». Tika, riendo, saltaba en su lugar. «Fue que increíble. Vencimos a la tormenta». Papá Capi, cansado pero sonriendo, miró a su familia. «Y todo gracias a que nos mantuvimos juntos». Cuando el cielo se despejó por completo, se abrió un nuevo horizonte ante ellos. A lo lejos se veían islas rodeadas de un resplandor arcoíris. «Ese es nuestro próximo objetivo», dijo el capitán. Su voz sonaba suave pero segura. «Han demostrado que son dignos de seguir adelante». El barco, iluminado por la luz dorada, avanzó, dejando atrás las pruebas de la tormenta y abriendo un nuevo capítulo en el gran viaje de la familia Capi. Crónicas de las capibaras. Aventuras marinas. Historia octava. La ciudad en el fondo del mar. El barco, estrella de mar, se movía lentamente a través de las aguas tranquilas, brillando bajo los rayos del sol. Después de enfrentar la tormenta, la familia de capibaras disfrutaba de la calma y la paz. Pero su viaje estaba lejos de terminar. En el horizonte aparecieron unas inusuales franjas de luz, como si el mismo mar los llamara hacia el siguiente misterio. ¿Qué es esa luz?, preguntó Lina, mirando los extraños reflejos que danzaban en el agua. El cristal en el timón se iluminó y la voz del capitán llenó el aire. Es el llamado de la ciudad de las profundidades. Un mundo submarino donde los habitantes guardan conocimientos antiguos y magia. Sin embargo, la ciudad ha estado oculta a los ojos de aquellos que viven en la superficie. Para entrar en ella, deben ganarse su confianza. Tika saltó de alegría. Una ciudad submarina. Es como en los cuentos. Siempre he querido ver algo así. ¿Pero cómo llegamos allí?, preguntó Bob, frunciendo el ceño. ¿No podemos respirar bajo el agua? Capi tranquilizó. La estrella de mar está hecha para tales viajes. Los llevará a las profundidades y los protegerá. Pero recuerden, este mundo requiere respeto y precaución. El barco comenzó a girar y alrededor se abrió un paisaje fascinante.
La luz que penetraba a través del agua creaba patrones mágicos. Alrededor nadaban medusas, brillando con una suave luz azul, y entre las algas se deslizaban peces de colores. La familia Capibar estaba de pie en la cubierta, admirando el mundo que los rodeaba con asombro. «Esto es increíble», susurró mamá Vara, como si fuera otro mundo. Papá Capi asintió. Un mundo lleno de misterios. El cristal del barco crea una cúpula mágica a nuestro alrededor, gracias a la cual podemos respirar. Pero debemos ser cuidadosos, ya que cada detalle aquí puede ser tanto hermoso como peligroso. A medida que se sumergían, la luz se volvía más tenue, pero comenzaron a aparecer contornos delante de ellos. Eran edificios hechos de un material semitransparente que brillaba desde dentro. La ciudad cobraba vida, envuelta en una luz suave, y parecía como si estuviera tejida de estrellas. El barco se acercó a unas grandes puertas arqueadas, adornadas, con patrones que recordaban a olas del mar y estrellas. Delante de ellos aparecieron figuras que recordaban a criaturas marinas, tejidas de agua y luz. Miraban al barco con curiosidad y cautela. ¿Quiénes? ¿Y por qué han venido? Se oyó una voz profunda y melódica. Papá Capi dio un paso adelante. Somos viajeros. Buscamos conocimiento para restaurar la magia del océano y protegerlo. Las figuras guardaron silencio durante mucho tiempo, como si discutieran algo entre ellas. Entonces una de ellas dijo: Para entrar en nuestra ciudad deben pasar 3 pruebas. Ellas mostrarán si son dignos de confianza. La familia Capibar se encontró en un gran salón, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos luminosos. Recordaban antiguos mapas del océano. Para pasar esta prueba, deben descifrar los símbolos y entender su significado, pronunció uno de los guardianes. Bob estudiaba atentamente los símbolos, tratando de encontrar una conexión entre ellos. Lina señalaba detalles que podrían ser pistas. Tika ofrecía sus conjeturas, a veces completamente inesperadas, pero a menudo resultaban ser correctas. Finalmente, después de muchos intentos, Bob notó un cierto ritmo en la disposición de los símbolos. No solo se conectaban, sino que parecían moverse de acuerdo con las corrientes. Bob explicó con inspiración: Es un mapa de corrientes. Si los conectamos correctamente, podremos determinar el camino a través de las corrientes que conducen a la siguiente prueba. Lina señaló los detalles. Mira, aquí hay nudos que coinciden con las direcciones principales del agua. Tika, mirando fijamente los símbolos, añadió: ¿y si seguimos estos giros? Esto parece un sendero. La familia trabajó junta, verificando cada suposición, hasta que finalmente encontraron la solución perfecta. Cuando las líneas coincidieron, los símbolos brillaron, formando un camino deslumbrantemente brillante que conducía hacia adelante. Su éxito fue confirmado por un suave resplandor que se extendió por el salón. Después del brillante resplandor, los símbolos desaparecieron y la familia se encontró al borde de una nueva prueba. En la segunda prueba, fueron llevados a una cueva oscura, donde el aire era pesado y desde las profundidades se escuchaban sonidos extraños que recordaban el eco de un susurro lejano. Tenían que atravesarla confiando solo en su intuición y el apoyo mutuo. «Manténganse juntos», dijo Papá Capi, guiándolos hacia adelante. Tika, fascinado por lo que sucedía, tropezó con una piedra saliente, pero Lina rápidamente lo agarró de la pata, evitando que cayera. Los ruidos fuertes se acercaban cada vez más, haciendo que el corazón de cada uno de ellos se detuviera, pero avanzaban, apoyándose mutuamente. En algún momento, el aire comenzó a vibrar con un zumbido bajo, como si la cueva misma estuviera probando su perseverancia. «Es solo ruido», dijo Bob con confianza, apretando los puños. «No debemos sucumbir al miedo». Papá Capi, que caminaba al frente, miró hacia atrás. «Están haciendo todo bien.
Confíen el uno en el otro y avancen juntos. Se agarraron firmemente de las patas, observando el débil resplandor a lo lejos. Cuando la luz se acercó, su ansiedad se desvaneció y salieron de la oscuridad hacia una plataforma bañada en luz. «Lo logramos», gritó Tika con alegría, levantando las patas al aire. Después de que la luz de la plataforma disipó la ansiedad, la familia capibara fue llevada al centro de la ciudad, donde les esperaba la última elección. Se les ofreció llevarse una de las perlas brillantes o dejarla, preservando la armonía de la ciudad. No podemos llevarnos lo que pertenece a este lugar, dijo Papá Capi. Vinimos en busca de conocimiento, no de riqueza. Los espíritus de la ciudad se detuvieron por un momento. Su luz comenzó a parpadear, como si estuvieran reflexionando sobre la decisión. Uno de los espíritus se inclinó más cerca. Sus ojos, como si estuvieran hechos de agua y luz, penetraban a los capibaras. Sus palabras suenan sinceras, dijo él. Pero ¿qué pasará si su intención cambia con el tiempo? ¿Qué pasará si la riqueza los tienta? Papá Capi respondió con calma. No buscamos riqueza. Buscamos conocimiento para mantener la armonía de este mundo. Nuestro viaje no es sobre tesoros, sino sobre proteger lo que es importante para todos. Lina añadió. Estamos aquí para aprender. La perla es más importante como parte de su mundo que como algo que se pueda llevar. Los espíritus brillaron más intensamente y su luz se volvió más suave, llenando la sala de calidez. Han demostrado su pureza. Bienvenidos a Nagtmer, dijeron al unísono. Cuando las pruebas fueron superadas, la ciudad se reveló en toda su belleza. Calles enormes, cúpulas brillantes de los edificios y alrededor muchos habitantes que recordaban a criaturas marinas que miraban con interés a los capibaras. ¡Encantador!, susurró Lina. Uno de los ancianos de la ciudad se acercó a ellos y les extendió un amuleto brillante. Este amuleto es la clave para proteger la magia del océano. Tómenlo, pero también les dará acceso a los conocimientos antiguos que se guardan en el corazón del océano. Les transmitimos una parte de la historia de Nahre que está relacionada con la armonía de las corrientes y el poder de la unidad. La familia de los capibaras aprendió cómo los habitantes de la ciudad manejan las corrientes, manteniendo el equilibrio de la naturaleza y cómo la magia, la perla, no solo ayuda a proteger su mundo, sino también a influir en el estado de todo el océano. Este conocimiento les dio una nueva comprensión de lo importante que es cuidar el equilibrio y respetar la naturaleza. La familia de los capibaras agradeció a los habitantes de la ciudad y se dirigió de regreso al barco. El barco comenzó a ascender hacia la superficie y la ciudad de las profundidades quedó brillando lejos abajo, como una estrella en el cielo nocturno. «Lo logramos», dijo Bob apretando el amuleto. Papá Capi sonrió. ¿Estamos listos? Nos espera un nuevo horizonte. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like. Cada semana hay una nueva historia. Crónicas de la Capibara, Aventuras Marinas. Historia 9. El baile de las gemeyolas lunares. El barco Estrella de Mar avanzaba lentamente por la oscura superficie del océano. La luna, llena y resplandeciente, se reflejaba en el agua y su luz parecía viva. Brillaba y se movía como si estuviera al ritmo de una música invisible. La familia capibara estaba en la cubierta, disfrutando de un raro momento de tranquilidad después de las tumultuosas aventuras. Acababan de dejar la mágica ciudad de las profundidades, donde resolvieron antiguos enigmas y ayudaron a restaurar el equilibrio de las corrientes. Antes de eso, sobrevivieron a una feroz tormenta, donde la luz de las velas de la esperanza los salvó de la perdición. Estos recuerdos hacían que la luz de la luna fuera aún más significativa,
como si recordara que les esperan nuevas pruebas y descubrimientos. ¿Qué es eso?, preguntó Tika, y su voz temblaba de emoción. La luna. Parece estar bailando. La voz del capitán sonó suave, pero segura. Es el baile de las olas lunares. La magia de la luna y el agua se unen aquí, creando un lugar especial de poder. Pero tengan cuidado, no todo aquí es tan simple. Para pasar, tendrán que sintonizarse con el ritmo de este baile. El barco siguió avanzando y el agua alrededor comenzó a centellear. Las olas parecían cobrar vida, sus movimientos se volvieron ordenados, formando un patrón complejo. Cada nuevo giro de las olas recordaba un grandioso baile. La luna, inclinándose sobre la borda, las observaba con admiración. No son solo olas. Miren, es como si nos estuvieran guiando. ¿Pero hacia dónde?, preguntó Bob con cautela, estudiando el mapa. Aquí no hay nada parecido marcado. Papá Capibara, sujetando firmemente el timón, observaba atentamente los patrones en el agua. Necesitamos confiar. La luna... ¿Ella muestra el camino? La luz de la luna se intensificó y el barco de repente se encontró rodeado de remolinos que se movían al compás de la luz lunar. Cada remolino brillaba con plata, sus movimientos eran hipnóticos pero escondían peligro. El agua alrededor centelleaba y cada movimiento resultaba ser parte de un antiguo ritual en el que el mar y la luna se convertían en uno solo. La voz del capitán llenó el aire. Para atravesar este lugar, deben seguir el ritmo de las olas. Si se desvían, los remolinos los atraparán. ¿Ritmo?, preguntó de nuevo Luna. Lo entenderemos. ¡Escuchen!, respondió suavemente mamá Vara. La luna susurra su melodía. Escuchen. La familia Capibar se quedó inmóvil, escuchando el silencio. Y de verdad, a través del chapoteo del agua, captaron una débil melodía que, al parecer, provenía de la propia luna. No era solo música, sino toda una sinfonía, donde cada sonido estaba conectado con el movimiento de las olas. Papá Capibar comenzó a dirigir el barco, ajustándose al ritmo de la melodía, mientras Bob y Luna observaban atentamente los cambios en el movimiento de las olas. ¡Ahora!, gritó Bob cuando notó que uno de los remolinos se ralentizaba. Gira a la derecha, Luna. Tirando de las cuerdas, lo secundó. Ip, aguanten. Tika, emocionado, estaba en la proa del barco, gritando palabras de apoyo. ¿Lo lograremos? Luna está con nosotros. El barco se movía con más confianza, siguiendo el baile de las olas lunares. Poco a poco, los remolinos comenzaron a abrirse, despejando el camino frente a ellos. Pero en la última etapa, el agua comenzó a acelerarse y la melodía se volvió más compleja. Cada paso requería la máxima concentración. Y en algún momento, el barco casi perdió el ritmo, pero el trabajo coordinado de la familia permitió estabilizar su movimiento. En el centro del espacio mágico, vieron un enorme círculo de olas que giraban alrededor de un cristal resplandeciente. El cristal flotaba sobre el agua, emitiendo una suave luz plateada que iluminaba todo a su alrededor. La luz se reflejaba, creando patrones similares a estrellas esparcidas por el cielo nocturno. La voz del capitán se escuchó de nuevo. Este es el corazón de las olas lunares. Para obtener su poder, deben completar el baile. Solo entonces la magia de la luna les revelará su secreto. La familia se colocó en un círculo en la cubierta, tomándose de las patas. Cerraron los ojos, escuchando la melodía. Poco a poco, cada uno de ellos sintió como el ritmo de las olas pasaba por sus corazones. Era una sensación de completa armonía, como si la luna misma guiara sus movimientos. Comenzaron a moverse al unísono, sus pasos coincidían con el movimiento del barco. Cuando el último paso del baile fue completado, la luz del cristal brilló más intensamente y descendió más cerca del barco. La familia Capibara extendió sus patas y el cristal se posó suavemente en su círculo. En ese momento, sintieron cómo el calor y la paz llenaban cada uno de sus corazones. Han demostrado su armonía con la magia lunar, dijo el capitán. Ahora, el poder del baile les pertenece.
La luz de la luna comenzó a desvanecerse, pero el cristal continuó brillando, llenando el barco de tranquilidad. El agua alrededor volvió a ser suave y los remolinos desaparecieron. La familia capibara estaba de pie en la cubierta mirando el cristal. Fue inolvidable, susurró Luna. Y hemos pasado por el baile lunar. Y ahora tenemos otra llave, añadió Bob. Nos llevará al siguiente destino, dijo papá capibara mientras sostenía el timón. Miró hacia el horizonte, donde el sol se levantaba lentamente. Sus rayos dorados se mezclaban con el resplandor plateado del cristal, simbolizando la unidad de la magia del día y la noche. El poder de la luna y el agua ahora está con nosotros. Adelante, hacia nuevos desafíos. El barco se dirigió más allá, dejando atrás el lugar mágico donde la luna y el agua bailaban en eterna armonía. Delante les esperaban nuevos enigmas y grandes descubrimientos. Crónicas de Capibara, Aventuras Marinas, Historia 10, Secretos del Antiguo Atlante. El barco, Estrella de Mar, volvía a deslizarse sobre la superficie del agua, dejando tras de sí la mágica luz de las olas lunares. Han pasado varios días desde su última aventura, cuando dejaron el baile de las olas lunares. El tiempo pasaba tranquilamente y la familia disfrutaba de un raro momento de silencio. Fue increíble, dijo Lina sentada al borde de la cubierta. El baile lunar fue como un sueño que nunca olvidaremos. Sí, pero dejó algo más en el corazón, añadió Bob pensativamente mirando el mapa. Como si ahora entendiéramos mejor el océano. Papá Capitán estaba al timón, observando atentamente el horizonte. Hemos pasado por tantas pruebas, pero cada nuevo descubrimiento solo nos fortalece. Delante de nosotros nos esperan grandes misterios que ayudarán a comprender la fuerza oculta del océano. Pronto, el horizonte se cubrió de niebla y comenzaron a aparecer las siluetas de ruinas misteriosas que se adentraban profundamente bajo el agua. El aire se llenó de un suave susurro, como si el agua misma contara una historia antigua. Algo en esta niebla me resulta familiar, dijo Lina pensativa. Sus ojos brillaban de anticipación. Esto se parece a lo que mencionaste, capitán, cuando discutíamos sobre las ciudades sumergidas. Capitán asintió lentamente. Su mirada permanecía fija en las siluetas de las ruinas a lo lejos. Tienes razón, Alina. Es Atlanta. Su voz sonó solemne. Una vez fue la ciudad más grandiosa, donde florecían la magia y la ciencia. Pero un día su magia se volvió demasiado poderosa y la ciudad se hundió bajo el agua. Solo unos pocos secretos se han conservado, ocultos a la vista. Tika saltó de emoción. ¿Encontraremos esos secretos? ¿Quizás haya algo allí que ayude a salvar el océano? El capitán respondió. Su tono se volvió serio. Si están listos para las pruebas, la antigua Atlanta está protegida por magia, que pone a prueba la sinceridad de las intenciones y la fortaleza del espíritu. Deben superarlas para descubrir la verdad. El barco se acercaba al lugar donde el agua se volvió transparente como el cristal. Debajo de ellos se abrió una vista. Ruinas masivas cubiertas de corales y algas se extendían hacia las profundidades. Eran los restos de gigantescos barcos, con sarcófagos y columnas, cubiertas de finos patrones, que recordaban a las olas del mar y las estrellas. En algunas columnas se conservaban fragmentos de antiguos signos y símbolos que parecían intentar contar su historia. «Increíble», exclamó Mamá Barra. «Esto se parece al corazón de una ciudad antigua, como si aún viviera bajo el agua». ¿Pero cómo llegaremos allí?, preguntó el dios. Es demasiado profundo. El cristal en el timón se iluminó y la voz del capitán explicó. El barco creará una cúpula protectora, como lo hizo durante nuestra inmersión en el arrecife de perlas. Nos rodeará con una esfera invisible que proporcionará aire y protección.
podrán descender con él y explorar las ruinas. Pero tengan cuidado, la magia de Atlántida está viva y los pondrá a prueba. Esta magia es más compleja y antigua que cualquier cosa con la que nos hayamos encontrado hasta ahora. El barco comenzó a sumergirse y el mundo submarino se desplegó a su alrededor. Peces de todos los colores y tamaños nadaban entre las columnas y la luz del cristal iluminaba los rincones oscuros de las ruinas. Pronto llegaron a la plaza central, donde se alzaba una gigantesca estatua de una figura, que sostenía en sus manos una esfera luminosa. Este debe ser el centro, supuso Bob sin ocultar una ligera inseguridad. Aquí probablemente deberíamos empezar, pero ¿y si hay algo que aún no vemos? Cuando la familia se acercó a la estatua, sus miradas se detuvieron en su majestuosa apariencia. Era una figura realizada con gracia a pesar de las huellas del tiempo. Las manos sostenían una esfera resplandeciente y la talla en la piedra representaba muros de la historia de Atlántida. Peces, estrellas y olas se entrelazaban en un patrón complejo. No se podía distinguir el rostro de la estatua, pero sus ojos, ocultos en la sombra, de repente brillaron, inundando la plaza con una suave luz azul. Esta luz parecía dar vida a toda la plaza, y luego se escuchó una voz profunda, baja y envolvente. «Bienvenido, viajero», resonó la voz de la estatua. Su tono sonaba como un eco de un pasado lejano. «Has llegado a un lugar sagrado, donde se guardan los secretos de Atlante. Estos conocimientos son invaluables y no cualquiera puede obtenerlos. Si deseas revelarlos, demuestra que posees sabiduría. Resuelve el antiguo enigma». De repente, aparecieron símbolos luminosos en las paredes que comenzaron a formar patrones complejos. «Esto parece un rompecabezas», exclamó Tika. «Parece que necesitamos unirlos de manera que los patrones formen un mapa», sugirió Bob. La familia comenzó a trabajar junta. Bob, con una expresión seria, estudiaba los símbolos, comparándolos con los contornos en las paredes. Alina prestaba atención a los detalles más pequeños que podrían ser pistas. Tika, al notar que uno de los símbolos se parecía a una estrella de mar, de repente exclamó: «¿Y si esto es parte del camino?». Bob al principio quiso objetar, pero se quedó pensando. «Quizás tengas razón. Si combinamos esto con el patrón principal, se formará el movimiento de las corrientes». Sincronizando sus esfuerzos, la familia lenta pero seguramente encontró la solución correcta. Cuando el último símbolo se colocó en su lugar, los patrones cobraron vida, brillando con una luz intensa y quieto, señalando el camino a seguir. Tika sonrió con orgullo. «Te dije que esto era importante». Al pasar por el estrecho pasaje, la familia se encontró en una enorme sala cuyas paredes estaban cubiertas de antiguos patrones que recordaban a olas marinas en movimiento. Altas columnas, adornadas con cristales luminosos, se elevaban hasta el techo, perdiéndose en las sombras. La luz del cristal se reflejaba en la superficie del agua, creando la sensación de que la sala respiraba por sí misma. La atmósfera era a la vez fascinante e inquietante. De repente, el agua en el centro de la sala comenzó a burbujear y de las profundidades emergió una enorme serpiente de agua. Su cuerpo brillaba con luz como si estuviera tejido de agua viva y sus ojos resplandecían como dos estrellas brillantes. El espacio se llenó de vibración cuando su voz retumbó, llena de un poder antiguo. Visitantes no invitados a la luz de las cuevas. Rodeadme, serpiente, y no os atreváis a tocarme. Serpiente. La familia se quedó inmóvil, intercambiando miradas, y Papá Capi dio un paso adelante, sosteniendo firmemente el timón como símbolo de su misión. No hemos venido con la intención de destruir. Buscamos conocimiento para mantener el equilibrio del océano. La serpiente lo miró atentamente y luego pronunció: Muéstranos, serpiente. Atravesad el laberinto adecuado, sin desviarse, con cuidado. El laberinto era una red de corrientes en movimiento que cambiaban de dirección repentinamente,
obligando al barco a maniobrar constantemente. Las corrientes brillaban con una luz suave, como si ellas mismas guiaran y confundieran a la vez. Al mismo tiempo, Papá Capi sostenía firmemente el timón, observando atentamente cada cambio en el agua. Pero incluso para él era difícil predecir hacia dónde llevaría la siguiente corriente. «Un poco más a la derecha», gritó Bob, mirando el mapa donde la dirección de las corrientes cambiaba constantemente. Lina se apresuraba a comparar los símbolos en las paredes del laberinto, tratando de captar patrones. «Aquí hay un giro. Prepárense para cambiar de rumbo». Tika, de pie en la proa del barco, extendió las patas hacia adelante y gritó: «Veo luz». «Mantengan el rumbo», pero de repente la corriente cambió de dirección y el barco se balanceó bruscamente. La familia se quedó inmóvil por un momento, temiendo desviarse del camino. Papá Capi se concentró, recordando las indicaciones de los niños, y giró el timón con confianza, devolviendo el barco al ritmo. Cuando las últimas corrientes comenzaron a desacelerar, la luz en el centro del laberinto se hizo más brillante, y el agua frente a ellos se apartó, abriendo un pasaje. La serpiente, que observaba su prueba, desapareció en silencio, dejando tras de sí un leve resplandor. Delante de ellos se abrió una nueva sala, a la que conducían columnas ornamentadas que brillaban con una luz azul. La última sala resultó ser una enorme cúpula, adornada con frescos que representaban escenas de la vida del antiguo Atlante. En las paredes estaban representados los habitantes de la ciudad, que controlaban los flujos de agua y creaban estructuras mágicas. En el centro de la sala había 5 cristales dispuestos en círculo, cada uno de los cuales brillaba suavemente con un color diferente. El espacio estaba lleno de un silencio que resultaba casi tangible. De repente, el silencio fue interrumpido por una voz que sonó con especial solemnidad. En el ejército no, la prueba final. Tendremos ambos descubrimientos. En esta Atlanta. En sí. No se cubrieron 3. Tercero, con 3, 2. Felicidad con 2, 3. 2. Continuará. La familia Capi se acercó, colocándose cuidadosamente alrededor de los cristales. Cada uno sintió como el espacio a su alrededor comenzó a pulsar, como si reaccionara a su presencia. Papá Capi, con la pata sobre el cristal más cercano, dijo suavemente: «Lo haremos juntos. Agarraos a vuestros cristales y concentraos en nuestro objetivo». Lina cerró los ojos, sintiendo cómo el calor del cristal se entrelazaba con sus pensamientos sobre la familia. Bob recordó cómo sus conocimientos les ayudaron a superar dificultades. Tika, emocionado, puso sus patas sobre el cristal, pensando en cómo sus aventuras los habían hecho más fuertes. Mamá Vara sintió como su cuidado por cada uno de ellos llenaba el cristal con una luz suave. Cuando sus energías comenzaron a entrelazarse, los cristales brillaron con más intensidad. La luz de ellos se unió en el centro de la sala, creando un mapa complejo que flotaba en el aire. En él apareció una imagen de la historia antigua, la fuente de la magia de Atlántida, oculta en el corazón mismo de las ruinas. El mapa conducía al corazón de las ruinas, donde se encontraba un enorme cristal que alimentaba la magia del océano. Capi explicó: Este es el núcleo, Atlanta. Su poder ayuda a mantener el equilibrio de la naturaleza. Han demostrado que son dignos. Tomen parte de esta magia para completar su viaje. La familia tomó un pequeño fragmento del cristal, que brilló en sus manos. Sabían que este regalo les ayudaría en las próximas pruebas. El barco comenzó a elevarse dejando las ruinas atrás. La luz del cristal mágico se reflejaba suavemente, iluminando su camino hacia arriba. Antes de que las ruinas desaparecieran de la vista, el espacio se llenó con la voz familiar del dragón de agua. Han superado las pruebas de Atlántida con gran honor y han demostrado su fuerza. Su unidad, sabiduría y valentía revive la magia antigua.
Magia, sabiduría y valentía reviven la magia antigua. Siento. La familia Capi se detuvo por un momento, aceptando sus palabras con gratitud. Papá Capi inclinó ligeramente la cabeza, como en señal de respeto. Gracias. Haremos todo lo posible para justificar esta confianza. Cuando el barco emergió a la superficie, fueron recibidos por los suaves rayos del atardecer. En el horizonte se veía un lugar resplandeciente, una señal. Próximo objetivo. La familia Capi, animada por sus éxitos, se reunió en la cubierta. Estamos cada vez más cerca del final, dijo Papá Capi, apretando con más fuerza el timón. Pero por delante nos esperan misterios y descubrimientos aún más grandes. La familia estaba de pie junta, sintiendo que se habían vuelto aún más fuertes, no solo como equipo, sino también como familia. Crónicas de las capibaras, aventuras marinas. La 11ª historia. La batalla por el reino submarino. El barco, Estrella de Mar, se sumergía nuevamente en las profundidades del océano, pero ahora la tensión en el aire era casi palpable. La familia Capibar sabía que su gran viaje estaba llegando a su fin, pero les esperaba una de las pruebas más difíciles. Detrás de cada ola se escondía lo desconocido y la oscuridad que envolvía el horizonte se hacía más densa. Este lugar parece respirar peligro, dijo Bob en voz baja, mirando el mapa donde los símbolos comenzaban a parpadear como si advirtieran. La bahía aquí se debilita, pronunció el capitán con firmeza. Si no detenemos la amenaza, el equilibrio del océano será destruido. Todo lo que hemos hecho hasta ahora nos llevará a esta batalla. Tika, apretando firmemente sus patas, miró a Lin. Eso significa que debemos ser fuertes, ¿verdad? Lo lograremos, como siempre. Lina sonrió suavemente, pero su mirada permanecía seria. Sí, Tika, pero esta vez necesitaremos poner todo nuestro esfuerzo. No podemos fallar. Cuando el barco se acercó al centro del reino submarino, el silencio se volvió casi ominoso. El agua alrededor estaba extrañamente quieta, como si esperara a que se perturbara su calma. De repente, la superficie del agua comenzó a burbujear y desde las profundidades apareció un remolino dentro del cual se veía una figura gigante. Era una criatura tejida de agua y oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz carmesí y su voz llenó el espacio con truenos retumbantes. Criatura, débil, han venido a mi reino. El océano ya no te pertenece. Es mío. Te equivocas, dijo firmemente Papá Capi, de pie en el timón. El océano pertenece a todos los seres vivos. No te permitiremos destruirlo, la criatura rugió. Y el agua comenzó a levantarse en poderosas olas. Las olas, como si estuvieran vivas, se lanzaban contra el barco, pero la Estrella de Mar se mantenía firme. ¡Prepárense!, gritó Mamá Vara. Necesitamos actuar juntos para enfrentar esta amenaza. El barco maniobraba entre las olas gigantes que la criatura levantaba con aterradora facilidad. La familia Capibara actuaba como un solo ente. Papá Capi manejaba el timón con confianza. Lina observaba el movimiento del agua y daba órdenes. Bob estudiaba el mapa con concentración y sugería la dirección. Y Tika no dejaba de animarlos a todos. ¡Miren!, gritó Bob, señalando una luz roja brillante dentro del torbellino. ¡Es su fuente de poder! Si podemos llegar allí, tendremos una oportunidad de detenerlo. Entonces debemos abrirnos paso, dijo en voz alta Papá Capi. Lina, mantén el rumbo. Tika, ayuda con las cuerdas. El barco se lanzó directamente hacia el torbellino. El agua a su alrededor brillaba con energía mágica, pero cada nuevo impulso del barco los acercaba a su objetivo. Las olas se volvían cada vez más inquietas, pero la Estrella de Mar continuaba avanzando, como si sintiera la determinación de su tripulación. Cuando llegaron al centro del torbellino, la familia Capibar se dio cuenta de que los esfuerzos habituales no serían suficientes.
Los recuerdos de los viajes a través del Atlántico y otras pruebas volvieron a ellos. El cristal luminoso, fijado al timón, comenzó a brillar más intensamente, recordándoles el poder que habían obtenido. «Debemos usarlo», dijo Papacapi mirando el cristal. Solo nuestra fuerza conjunta podrá vencer este mal. La familia se reunió alrededor del cristal. Cada uno de ellos puso sus patas sobre su superficie, concentrando sus pensamientos. Lina recordó la sabiduría que habían adquirido. Bob se concentró en el análisis y la precisión. Tika pensó en el valor y la alegría que encontraban incluso en las dificultades. Y mamá Vara se concentró en su cuidado por la familia. La luz del cristal brilló intensamente, creando un poderoso rayo que se dirigió directamente hacia la criatura. La criatura gritó. Su torbellino comenzó a desintegrarse y su cuerpo de agua y oscuridad empezó a desaparecer, dejando tras de sí tranquilidad. Cuando el agua se calmó, una figura familiar del dragón de agua se elevó majestuosamente desde las profundidades. Su cuerpo brillaba como si estuviera tejido de agua pura, resplandeciendo bajo la luz de los cristales mágicos. La cabeza del dragón estaba adornada con patrones que se asemejaban a olas del mar que brillaban con una suave luz plateada. Sus ojos, profundos y penetrantes, brillaban con una luz azul, reflejando una sabiduría ancestral. La voz del dragón sonó con respeto y una ligera solemnidad. Has protegido el reino submarino. Tu bondad, unidad y fuerza de espíritu han devuelto el océano. La magia te ha tocado, lo que demuestra que eres un digno protector. La madre del bar respondió con una sonrisa. Simplemente, hicimos lo que debíamos hacer. Estamos obligados a proteger lo que nos es querido. El dragón inclinó lentamente la cabeza. Tu lucha está casi terminada. El último paso decidirá el destino, no solo el gen. El barco comenzó a elevarse lentamente hacia la superficie, dejando atrás el reino submarino que había recuperado su magia. Antes de emerger, la serpiente de agua, cuyos ojos brillaban suavemente con una luz azul, se dirigió nuevamente a la familia capibara. Su hazaña no solo restauró la magia del océano, sino también la esperanza en su escudo. Su valentía y unidad nos han renovado a todos. Que la fuerza de Jan siempre los acompañe en su camino. Papacapi se inclinó ligeramente expresando su gratitud. Es un honor para nosotros ser parte de este mundo y protegerlo. La serpiente desapareció en las profundidades, dejando un resplandor tras de sí mientras la estrella de mar continuaba su ascenso. La familia estaba de pie en la cubierta, mirando la suave luz que se extendía sobre el agua, como si los guiara hacia su próximo destino. Papacapi, mirando al horizonte, dijo con confianza en su voz. Hemos llegado a un momento importante. Todo lo que hemos pasado hasta ahora nos ha preparado para lo que nos espera. Necesitamos estar concentrados y listos para cualquier desafío. Tika añadió con confianza en su voz. Lo lograremos. Ya hemos pasado por tanto, y ahora nadie nos detendrá. El barco se lanzó hacia adelante, hacia el último objetivo que debía determinar su destino y el futuro del océano. Crónicas de Capibara, Aventuras Marinas. Historia 12. Regreso a casa con la canción del mar. El barco Estrella de Mar surcaba suavemente el océano. Sus velas, iluminadas por la suave luz de la mañana, capturaban el viento ligero. La familia Capibara estaba en la cubierta, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. En el horizonte ya se vislumbraban las siluetas de su costa natal, y el corazón de cada uno se llenaba de calidez al pensar en el regreso a casa. ¡Qué viaje tan increíble!, dijo Lina, mirando la superficie del mar. Tanto hemos vivido, tanto hemos aprendido. Bob, sosteniendo un mapa en sus patas, sonrió. Y hemos aprendido mucho. Y lo que es aún más importante, nos hemos hecho más fuertes. Ahora entendemos lo importante que es la magia del océano y sabemos cómo protegerla. Tika saltó en su lugar.
pero volver a casa sigue siendo agradable. Espero que nos espere un gran pastel. O 2. La mamá de Vara se rió abrazándolo. Por supuesto, Tika. Pero no olvides que lo principal es que siempre estamos todos juntos. El viento se intensificó. Sus ráfagas traían consigo un ligero aroma de sal y frescura. El aire se llenó de un sonido suave, como si el océano susurrara su antigua y despedida melodía, llena de recuerdos de olas y profundidades. Lina, que ahora se alejaba hacia el horizonte, envolvía el agua con un suave resplandor plateado, dejando un camino, como una invitación a seguir su luz hacia lo desconocido. «Esto se parece a la música», exclamó Tika escuchando atentamente. «El océano canta. El océano siempre ha cantado», sonrió Papá Capibara. Su mirada estaba llena de sabiduría. «Simplemente aprendimos a escucharlo». El barco comenzó a reducir la velocidad acercándose a la orilla. En el aire flotaba una magia especial que recordaba a la familia cada prueba por la que habían pasado. El cristal resplandeciente en el timón brillaba como si se despidiera de ellos, pero su luz se volvió más suave, como recordando que ahora siempre es parte de su historia. Cuando el barco echó anclas en la orilla familiar, la familia Capibara notó con alegría cómo sus amigos corrían hacia ellos. El erizo, jadeando, fue el primero en llegar al borde del agua. Sus pequeñas patas se agitaban en el aire y la voz llamaba en voz alta. Bienvenidos a casa. La ardilla, un poco atrás, llevaba una canasta con bayas y nueces. Sus ojos brillaban de alegría. Estábamos tan preocupados por ustedes. Nos contarán todo, ¿verdad? Incluso el búho, generalmente reservado y sabio, parecía extraordinariamente animado. Agitó sus alas y acercándose pronunció con una ligera sonrisa. Han regresado no solo como viajeros, sino como héroes. Sus hazañas se contarán en historias durante muchos años. Papá Capibara, estrechando la pata del erizo, respondió. Estamos felices de estar de vuelta. Este camino no fue fácil, pero lo importante es que estamos de nuevo en casa. Tika inmediatamente saltó y comenzó a contar con entusiasmo sobre los torbellinos, las ruinas y el dragón de agua. Alina y Bob de vez en cuando añadían detalles, describiendo sus aventuras, tan vívidamente que los ojos de los amigos brillaban de curiosidad. El erizo comentó con respeto. Parecen como si hubieran vivido algo grandioso. Así fue, respondió el papá Capibara estrechando su pata. Pero lo más importante, nos mantuvimos unidos y encontramos lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Por la noche, todo el pueblo se reunió para un banquete en honor al regreso de la familia Capibara. En la gran mesa había platos de frutas y nueces, y en el centro se alzaba un enorme pastel que provocó un grito de alegría en Tik. El búho, levantando su ala, atrajo la atención de todos. Hoy celebramos no solo el regreso de nuestros amigos, sino también su hazaña. Ellos protegieron nuestro océano y demostraron que la unidad y el valor pueden obrar milagros. Por la familia Capibar, todos levantaron sus tazas de jugo y exclamaron al unísono, por los Capibar. Más tarde, cuando el bullicio de la fiesta comenzó a calmarse y las estrellas brillaron en el cielo, el pueblo se sumió en la tranquilidad. La familia Capibar estaba sentada junto a la hoguera, disfrutando del calor del fuego y la suave luz de la luna. El fuego crepitaba, proyectando sombras sobre los rostros de los Capibar, que parecían relajados y en paz después de todas las pruebas. Tika, bostezando y frotándose los ojos con la pata, se acomodó cómodamente en el regazo de mamá Vara, abrazándola. Bob repasaba lentamente las cartas, como si recordara los detalles de su aventura. Alina observaba las estrellas, susurrando algo sobre su conexión con el mar. Papá Capibar miraba el fuego en silencio. Su mirada estaba llena de gratitud por haber regresado a casa. ¿Qué piensan? ¿Estará todo bien ahora con el océano? Preguntó Tika con voz soñolienta. Papá Capibar, pensativo mirando el fuego, respondió. Por un tiempo sí, pero el océano, al igual que nuestra vida, cambia constantemente. Quizás algún día tengamos que emprender el camino de nuevo, si él nos llama.
Lina sonrió mirando las estrellas. Mientras tanto, escucharemos su música. Siempre estará con nosotros. La familia guardó silencio, disfrutando del momento. Su viaje había terminado por el momento. En algún lugar a lo lejos, el océano susurraba sus historias, lleno de enigmas y misterios, como recordando que guarda en sí no solo recuerdos del pasado, sino también promesas de nuevos descubrimientos para aquellos que están listos para nuevas aventuras.